Buenos días a todos, muchas gracias por venir. En nombre de la Asociación Argentina de Salud Mental les damos la bienvenida a este encuentro que se ha armado, bueno, gracias a Luis Sanfilippo y Alejandro Braín, que tuvieron la iniciativa y que nos parece muy importante en estos momentos la convocatoria y sobre todo los invitados que tenemos hoy. Quiero leer dos adhesiones que hemos recibido. En nombre de la senadora doctora Ana Claudia Almirón, a los efectos de hacerle llegar su adhesión a la jornada intersectorial por la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y manifestarle que, lamentablemente, así como se quiso modificar la Ley 26657 de Salud Mental, hoy están en peligro las prestaciones de salud y las jubilaciones, por lo que quiere hacerle llegar el compromiso de prestar su colaboración para luchar por la salud mental junto a la Asociación Familiares, Usuarios y lograr la plena implementación de la ley. Otra adhesión que hemos recibido desde la carrera de licenciatura en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, los dejo con los coordinadores. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, yo soy psiquiatra, digamos, y de alguna manera, al principio, cuando en el 2012 yo decía que la ley no servía. Yo pensaba eso, la ley no era para mí, que en realidad decía padecimiento y no tenía que ver con y no tomaba a los trastornos, a las enfermedades. Y empecé a trabajar de vuelta en la sala del Álvarez, empecé a trabajar con Luis y entonces, empecé a pensar que la interdisciplina, la pluralidad de voces, la polifonía, contrarrestaba el burnout. Entonces yo veía que había muchos estudios de burnout y que yo hacía y decía, bueno, esto es un desastre, qué sé yo. Y cuando empecé a trabajar con colegas, psicólogos, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, todos en horizontalidad, yo me sentía mejor. Yo tenía ganas de ir a trabajar, sigo teniendo ganas de ir a trabajar. Entonces empecé a entender que, bueno, había cuestiones, ¿no?, que decía que la ley no permitía la internación. La ley permite la internación y algo muy importante que la verdad es que yo me llevé el gusto es de trabajar con la unidad de letrados. Trabajar con unos abogados, siendo médico que le tengo terror a los abogados, empezar a trabajar con abogados fue increíble, digamos. Empiezo a discutir con abogados, quiero estudiar abogacía ahora de hecho, pero lo que quiero decir es que de alguna forma entiendo que me controlen, que me hagan mejor. Entonces la ley decía estas cosas. Entonces la ley, de alguna manera me fui como enamorando de esta ley. Y ayer, y termino con esto para poder pasar, y ayer un paciente nuestro entró en una reunión nuestra, que nosotros lo dejamos entrar, venía por otra cosa, pero él dice, yo sufro de dos cosas. Una cosa que sufro es el delirio, dice, cuando yo pienso que soy Jimi Hendrix, estoy delirando. Y otra es cuando el trauma, dice, cuando mi mamá dice que va a venir y no viene, yo ahí siento el trauma. Cuando tengo una situación de estrés, me atacan las dos. Y yo dije, wow, definió padecimiento. El padecimiento incluye el trauma, incluye las enfermedades y el trastorno. Dije, wow, dijo mejor que Stolkiner, que el otro día la escuché. Entonces, me parece que en este sentido, no me queda otra que defender la ley. Así que, nada, le cedo la palabra, compañero. Buenos días a todos. Como verán, hemos traído a un psiquiatra compañero de los tantos que hay y que necesitamos diferenciarlos de las corporaciones psiquiátricas que fueron por ahí las que impulsaron un proyecto de reforma. Y estamos todos acá reunidos para defender la Ley Nacional 26657 y defender su decreto reglamentario del 2013. Somos muchos, les vamos a pedir, me toca hacer la función de preceptor, les vamos a pedir a cada uno de los oradores que hablen entre 4 y 5 minutos para que todos podamos expresar desde las distintas posiciones, desde nuestras distintas profesiones, desde nuestras distintas pertenencias institucionales e incluso desde nuestras distintas tradiciones y militancias políticas, que podamos plantear por qué es necesario defender la Ley Nacional de Salud Mental y su decreto reglamentario del 2013, por qué es necesario pelear por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, porque todavía hay muchas cosas que entre todos tenemos que seguir construyendo,
el Estado y todos los actores para que la ley se implemente plenamente, y por qué queremos rechazar el proyecto de reforma que estuvo circulando en los últimos días, surgido del Ministerio de Salud del gobierno actual. Entonces, en principio, le voy a dar la palabra a Virginia Reinoldi, que pertenece a la red de familiares, usuarios y voluntarios de salud mental, la red FUB. Bueno, en realidad hoy estoy acá, pero desde una doble pertenencia. Por un lado, como soy familiar y estoy como representante de la red FUB, de familiares, usuarios y voluntarios por los derechos en salud mental, pero por el otro, también podríamos decir que estoy como vecina, porque tengo una experiencia en salud mental comunitaria, que la transito en una organización social de vivienda, el MOI, Movimiento de Ocupantes de Inquilinos, y su programa de integración comunitaria. Entonces, es desde ahí que les vengo, obviamente, a decir que nosotros no vamos a permitir que esta ley cambie su sentido, no vamos a permitir que se modifique la reglamentación. Eso es algo que no tiene que pasar bajo ningún concepto. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas, principal para nosotros, es que esta ley, con su reglamentación tal cual está, toma a la persona con padecimiento mental ya no como un objeto o como un estorbo, como un costo o como una fuente depositaria del desarrollo de los intereses farmacéuticos. Esta ley toma a las personas como sujetos con derechos, ¿no? Entonces, un sujeto que tiene derechos que nosotros tenemos que respetar, derechos que hay que promocionar, derechos que hay que habilitar, entre otras cosas. Son personas que tienen voz, voto y capacidad y poder de toma de decisión. Esta ley refleja eso para nosotros, por eso en primer lugar pensamos en dónde colocan las personas y después vemos, en función de eso, dónde va colocando a todos los que hacemos en el campo de salud mental, entre profesionales, la comunidad en general y todo lo que hace falta para ello. Esta ley, entonces, como decía, y su reglamentación, nos invita a pensar ante todo en la persona, en ese otro que puede ser un familiar, un vecino, un amigo, un paciente también. Y pensar en la persona es pensar en brindar lo mejor. Entonces tenemos que ver cómo hacemos la sustitución de estos espantosos lugares para nosotros, de los hospitales neuropsiquiátricos, de las instituciones monovalentes públicas o privadas, y cómo vamos construyendo ofertas de dispositivos alternativos y sustitutivos de estos. Porque somos nosotros, los familiares, los propios usuarios, los vecinos contenedores, los que en el momento de la crisis de alguna persona con padecimiento que tenemos que recurrir a una internación, somos nosotros los que no sabemos qué hacer, nos desesperamos porque no queremos ir a estos lugares, no sabemos a dónde ir y cómo hacer. Pero gracias a esta ley que parimos entre muchas organizaciones, hoy sabemos que tenemos el derecho de poder atendernos y tratarnos en un hospital general, que el hospital general es el que tiene que tener camas para las internaciones. Pero como sabemos que tenemos ese derecho y es un acto de discriminación no aceptar en estos hospitales a alguien por un padecimiento mental severo, vamos viendo en el camino que tenemos que seguir construyéndolo, ese derecho. Está escrito, pero hay que seguir haciendo cosas para que se desarrolle. Necesitamos un montón de cosas. Una de las cosas que necesitamos para implementar esta ley es, entre otras cosas, que haya formación y capacitación de recursos humanos, formación en servicio, en territorio, para que cuenten con las herramientas necesarias para brindar un abordaje acorde al modelo de salud mental comunitaria que propone la ley. Por otro lado, toman la decisión fundamental de irse de un monovalente, pasar su tratamiento a un general, sean castigados para poder conseguir la medicación. Y digo castigo porque es un castigo estar 3, 4, 5, 6 horas haciendo cola en una farmacia. Los que tienen profe, bueno, ahora se llama Incluir Salud,
pasan por eso. Hay una única farmacia en la capital para eso. Entonces de esa manera van pensando siempre en abandonar todo y en volver al otro hospital, cosa que no tenemos que permitir que suceda. Bueno, tengo otras cosas para decir. Bueno, soy la primera, tengo derecho. Un par más. Bueno, pensar en las personas es también, y sobre todo pensar en la integración comunitaria de las personas. El mejor dispositivo para nosotros que posibilita la integración es la red de apoyo, una red de apoyo en la comunidad, para favorecer justamente el desarrollo de la autonomía. Un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser las cooperativas de vivienda del MOI, sus programas de vivienda transitoria, son cooperativas por autogestión, ayuda mutua y de propiedad colectiva, que han logrado integrarse con personas que han estado de 2 a 12 años en las instituciones neuropsiquiátricas, seguidos. 12 años de internación seguidos, y se decía que no era posible que puedan estar en la comunidad, y sí es posible, con un montón de problemas, pero es posible, eso se va aprendiendo y uno se va capacitando. Por otro lado, también está, bueno, las asociaciones de familiares y usuarios, con el desarrollo de emprendimientos laborales, eso también se necesita, y es necesario para tomar al otro como persona. Hablamos del derecho a la vivienda, del derecho a acceder a una atención en un hospital general y del derecho al laburo, ¿no? Al trabajo. Y también ir formando de esa manera a otras familias, ir escuchándolas para que vayan perdiendo el miedo y vayan animándose a tomar protagonismo. Por ejemplo, para estar dentro de las intervenciones terapéuticas que proponen los equipos profesionales. Un poquito más. ¿No? Es que muchos van a decir, yo creo que van a decir todo. No sé si van a decir todo lo mismo, porque yo traigo la mirada, otra mirada. Si te quedás con definís al final 2 más. Claro. Termina todo y como fuiste la primera, al final 2 más. ¿Querés? Es mucho ya eso. Es un negocio. Una más o al final 2 más. Bueno, nosotros bueno, voy a decir esto seguramente, pero nosotros defendemos la ley de salud mental y su actual reglamentación por muchas cosas, porque establece la sustitución y cierre de los manicomios, porque prohíbe las celdas de aislamiento, eso está en la reglamentación. Si cambiamos la reglamentación, perdimos eso también. Porque dio lugar a la creación del órgano de revisión nacional, el órgano y órganos locales. El órgano de revisión nacional es el que puede intervenir para que a un familiar nuestro no le practiquen electroshock, cosas que sí hemos escuchado. También la defendemos porque ya no se declara a alguien incapaz o insano por la eternidad, porque instaura el trabajo de profesionales en equipo, porque toma en cuenta a usuarios y familiares, la palabra como nunca antes se tomó. Y no queremos que nunca más estén estas instituciones, no queremos que nunca más pase que madres e hijos, infantes, crezcan separados por desidia, por políticas públicas nefastas, tanto de salud como de niñez. No queremos que alguien tenga que entrar a una institución y caiga en un servicio de admisión en donde se violen sus derechos, en donde sufra golpizas, y que el resto sea cómplice porque piensa que esas cosas suceden y bueno, no se puede hacer nada. Se puede hacer un montón de cosas. Represento sí a la Federación de Psicólogos de la República Argentina y traigo el saludo de las 21 entidades que, a diferencia a lo mejor del público que veo aquí presente, que prácticamente a lo mejor de Capital Federal o de zonas aledañas, la Federación reúne a todo el país, salvo Tierra del Fuego, que aún todavía no se ha podido incorporar como asociación. Tomando las palabras para ir, digamos, sabiendo que nuestro tiempo es cortito, adhiero por supuesto a todo lo dicho anteriormente, y sumaría en todo caso una mirada que tiene que ver con el comienzo de este nuevo golpe a todas las instancias de trabajo que tienen varias décadas en el país y que en la que han participado no solamente la Federación, sino
cada uno de los psicólogos en las distintas asociaciones o agrupaciones de las que forman parte. Esta situación ha generado que justamente en este año particular, desde el año pasado y estuviéramos trabajando en cada una de las provincias aspectos que tenían que ver con la implementación, y nos tuvimos que abocar ahora a la defensa de la ley, porque bueno, con este decreto evidentemente se modificaba todo. Básicamente lo que quiero transmitirles es que en cada una de las localidades en las que hay trabajadores de la salud mental se ha instalado realmente la posibilidad de un trabajo interdisciplinario e intersectorial muy interesante, que ha sido, creo, que lo que mantiene justamente la coherencia en todo lo que fueron los lineamientos y principios de la Ley de Salud Mental. En varias provincias también tenemos ya órganos de revisión que están conformados, y no dejo de pensar que muchos de ellos el punto básico, digamos, de trabajo ha sido intersectorial, y en muchos casos las entidades de psicólogos son las que forman parte del órgano de revisión. Por eso tenemos que transmitirles en cada uno de los lugares en los que vamos lo que todavía tenemos que trabajar como entidad de psicólogos, y sobre todo porque empezamos capítulos a trabajar el tema de la capacidad de las personas, cómo evaluarla junto con otros profesionales. Hemos estado trabajando en los distintos niveles y formas de sistemas de apoyo, esto justamente en la posibilidad de no hacerlo solamente desde las instituciones de internación o de las instituciones que tienen atención ambulatoria, sino que también hemos puesto en tensión en muchísimos lugares la intersectorialidad con los centros de formación, con las universidades, con las facultades, las distintas facultades, no solamente la de psicología, y que esto ha conformado una serie de redes que a lo mejor en algún momento conforman una red, pero que tiene como distintos capítulos. Uno de los aspectos importantes que más se ha podido trabajar en todas las jornadas que se realizan a nivel país tiene que ver justamente con poder intercambiar, como decían al comienzo, con colaboradores en muchos aspectos, pero que nunca los habíamos pensado como parte del equipo interdisciplinario en salud, que son los abogados. Y justamente en esta instancia también estamos en proyectos de capacitación que abarquen cada una de las personas que van a tener que estar formadas, incluidas, porque en esos grupos también hay usuarios y familiares. Así que esta ha sido, digamos, como el recorrido que veníamos haciendo hasta que nos tuvimos que abocar a esta situación de urgencia. Pero bueno, frente a todo este malestar que se nos ha generado, nuestra propuesta siempre ha sido recuperar desde una práctica ética y siguiendo básicamente la historia, que nuestra historia siempre ha tenido que unir lo singular y lo colectivo. Esta posibilidad de recuperar la condición siempre de historizar no nos deja anclados a una situación justamente de impotencia, sino que pensar espacios para ubicar cada uno de los temas en los que cada profesional puede ahondar, y sobre todo no dejar de tener muy presente lo enriquecedor que ha sido el trabajo intersectorial e interdisciplinario. Uno de los aspectos que ha sido nuestra costumbre como colectivo de psicólogos en la República Argentina ha tenido que ver con que, por más que a veces esté cubierto o esté velado, no dejamos de asombrarnos, e incluso ahora, cuando pensamos que algunas cosas no iban a volver a ocurrir, están ocurriendo,
Y ahí nos encontró otra vez presentes y batallando en los distintos niveles en los que los hemos podido hacer. No tenemos justamente tiempo para la impotencia. Creo que se ha intentado invadirnos de distintas maneras, e incluso con un lenguaje a veces muy coloquial y yo diría casi encantador, pero ha sido nuestra presencia y nuestro sentido de responder a una práctica ética y a un compromiso social, el poder no solamente pensar, sino el poder pensar en un colectivo. Y todo lo contrario justamente a lo que es la impotencia, nos ha encontrado con una forma de interrogarnos, pensarnos, actuar, estar permanentemente movilizados. Las actividades que tenemos presentes y que se van a desarrollar y se van a seguir desarrollando están a lo largo y a lo ancho del país. A lo mejor bajo el formato de jornadas, pero son también jornadas que nuclean a otros colectivos, y eso es un poco lo que decía al comienzo. Hemos descubierto, quizás por este momento crítico, la cantidad de redes, y las redes a lo mejor es el momento de que las pongamos a funcionar y las unamos para que realmente se escuche aún más nuestra voz, porque si no es como que va a quedar silenciado, y eso realmente sería dar lugar a la impotencia. La palabra ahora a Víctor Rodríguez del Centro de Estudios Legales y Sociales. Buenos días. Yo quería aportar un poco sobre un aspecto que consideramos que es complementario a lo que hace a esta defensa que hacemos de la ley, sobre todo en esta última etapa de amenaza a través del proyecto de decreto, que es cómo la ley se empalma también con un sistema internacional de protección de derechos humanos, con los cuales el Estado argentino está obligado a dar cuenta. No se agota en algún punto en lo interno, en la dinámica interna doméstica de la Argentina, sino que también la ley desde su sanción ha sido recogida por los organismos que controlan los tratados de derechos humanos como un avance, casi el único avance o el avance más contundente que ha tenido el Estado argentino en materia de respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial. Instancias como el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que vela por el cumplimiento de la Convención, el Comité de los Derechos de las Mujeres, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité contra la Tortura, todos en distintos informes han dado cuenta de la importancia de que se haya sancionado la ley, y recomiendan al Estado de forma recurrente que la cumpla y la implemente en su totalidad. Esto es interesante porque estas amenazas de retroceso también tienen impacto en cómo el Estado argentino cumple o no sus obligaciones internacionales por haber suscrito estos tratados de derechos humanos. Estos que mencioné son en el ámbito de las Naciones Unidas, pero también está el sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión y la Corte. La Comisión ha recomendado ante distintas situaciones que, bueno, también que la ley sea cumplida. Ya el Estado también tiene la obligación de armonizar su legislación interna y sus políticas para cumplir con las convenciones. Y bueno, un poco, no solo con la ley de salud mental, también se reformó el Código Civil. Instituciones muy antiguas y muy arraigadas en el derecho, como eran la insanía y la inhabilitación, fueron sustituidas. La ley también se inserta en un entramado normativo que hace que un retroceso en ella quede de algún modo blindado también desde otros lugares. Por eso nos parece que tenemos como mucho, desde lo jurídico y desde lo político, tenemos mucho un acervo muy importante con el cual defender la ley. Nosotros desde el CEL, particularmente ante este último ataque o proyecto de esta última amenaza
de reforma del decreto reglamentario. Nos juntamos, unos compañeras del área internacional del FED se juntaron con la relatora de los derechos de las personas con discapacidad, Catalina de Bandas, y con personal de la Relatoría del Derecho a la Salud, del señor Dainius Pura, y manifestando la preocupación que, bueno, que como colectivo tenemos un poco en la línea de lo que establecimos en ese comunicado, de la cual ahí vimos muchísimas organizaciones e individuos del país. Entonces, bueno, en algún punto nosotros estamos haciendo algo en lo que históricamente el FED ha hecho, que es visibilizar en los mecanismos internacionales las violaciones a derechos humanos y las amenazas a los derechos humanos, y desde ese frente también vamos a defender la ley y a evitar que se retroceda. También nosotros, como lectura un poco más política para el año que viene, pensamos, bueno, si bien es necesario reconocer como esta pequeña, no pequeña victoria, realmente el decreto no se sancionó como muchos otros sí se han sancionado, decretos que nosotros consideramos que son violatorios de derechos humanos. Otras cuestiones regresivas en materia de derechos han pasado por el Congreso, como el tema de las jubilaciones y pensiones. Pero bueno, el que no se haya sancionado el decreto en un contexto político en el que básicamente no hay demasiado freno para avanzar hacia los objetivos que se establecen, a nosotros nos parece que fue una victoria de esto, el campo social y el amplio arco social que apoya la ley. Y sin embargo, bueno, la renuncia también de Andy Blake, que creo que fue un coletazo un poco de esa derrota en algún punto política. Pero bueno, el año que viene seguramente volverá con otros intentos quizás menos burdos de reforma del decreto, pero estimamos que lo van a seguir intentando. Y bueno, además de mantener la cohesión que como organismos e instituciones hemos tenido alrededor del movimiento en defensa de la ley y de la asamblea intersectorial, también nos parece que tenemos que aprovechar los eventuales espacios de discusión con el Estado, ¿no? Porque hasta ahora hubo una casi nula posibilidad de participar en espacios estatales y desde adentro en algún punto nosotros establecer lo que consideramos. Y bueno, pensamos que si el año que viene, con este cambio de ministro, con este cambio de director de salud mental, alguna de esas instancias se habilitan, nos parece que como colectivo es relevante que estemos ahí y que podamos decirle también cara a cara al Estado lo que pensamos, y en algún punto de tratar de evitar también en ese campo los retrocesos. Y también nos parece que tenemos que, hacia el año próximo, colectivamente tratar de volver a centrar el eje de la discusión en la implementación, no únicamente como en la línea mínima base de ley o no ley, sino de que efectivamente la ley está plenamente vigente y que tiene que ser sancionada, y que tiene que ser implementada. Bueno, básicamente eso. Gracias. Gracias por invitarme a este espacio, invitarnos a los estudiantes, tal como dijo Luis. Yo vengo en representación de los estudiantes de la Facultad de Psicología, que nos encontramos muy movilizados y movilizadas frente a este nuevo ataque que hay al campo de la salud mental, sobre todo, bueno, con este tema tan sensible que es nuestra ley, digamos, que tanto trabajo y un camino abierto y recorrido con respecto a poner de relieve y puntualizar sobre los derechos humanos, sobre la dignidad de las personas. Quizás yo cuando comencé a estudiar, o muchos estudiantes también que nos encontramos ahora formándonos en la universidad pública, en la Facultad de Psicología, cuando empezamos a estudiar ya teníamos una ley que justamente reconocía esto, los derechos humanos. Y bueno, nosotros empezamos a andar ese camino desde ese lugar, ¿no? Justamente hoy en día que se pone en juego todo eso, que se quiere retroceder tantos años, o por lo menos, bueno, ese fue el intento que quiso tener el gobierno, y sabemos que por dónde va la mano, ¿no? Bueno, justamente los estudiantes fuimos ahí los que también fuimos parte de movilizarnos, de unirnos junto a otros sectores, y que creo que eso es un valor muy importante que también nos felicito a todos y a todas los que nos encontramos acá para seguir apostando y aportando
a defender nuestra ley, a defender, digamos, lo conquistado en materia de derechos humanos en el campo de la salud mental. Bueno, eso quería puntualizar, digamos, el valor y la importancia de la unidad y de lo colectivo en estos aspectos, y también de que, bueno, en concreto, tal como decía el compañero, fue una victoria poder plantarnos y que justamente este decreto no saliera, o esta reforma y todo lo que se intentaba barrer con todo lo logrado no lograr hacer, ¿no? Yo quería también puntualizar sobre, bueno, la importancia que tenemos los futuros profesionales en nuestra formación, encontrarnos en nuestros espacios, como ser la facultad, donde nos estamos justamente formando para ser los futuros profesionales del campo de la salud mental, la importancia que tiene también articular, no solamente estar ahí entre las cuatro paredes formándonos con teoría, sino la importancia de también salir y encontrarnos con las experiencias en el campo mismo. Nosotros desde la facultad siempre es algo que discutimos mucho hacia quienes, bueno, deciden nuestra formación. Lo discutimos tanto en nuestros espacios de representación, yo soy consejera directiva en la facultad también, entonces cada vez que se tiene la oportunidad poder ir a discutir de que lo importante no solamente es, bueno, la teoría que recibimos, sino también en poder poner todo eso en juego y enriquecernos también en la práctica. Nosotros, bueno, muchas veces, y lamentablemente no sé quién se han formado en la Universidad de Buenos Aires, pero no existe esa posibilidad, y creo que desde nosotros como estudiantes muchas veces llevamos adelante nosotros mismos estas experiencias, estas prácticas. Por eso que nosotros, bueno, hacemos diferentes prácticas también en el Hospital Borda, prácticas desmanicomializantes, por supuesto, en donde, bueno, aportamos y ponemos en juego el valor del lazo social, ¿no? De poder llevar adelante actividades y demás con los usuarios y con quienes se encuentran en estos espacios. Y sobre todo, creo que en este aspecto es muy importante también que bueno, cuando esto se pone en juego, justamente cuando se nos ataca esta posibilidad que tenemos los estudiantes, los profesionales, los usuarios del campo de la salud mental, de reconocer y de valorar los derechos humanos, es que, bueno, nos pongamos todos justamente en este sentido en unidad, y nos pongamos a cuestionar y a criticar y unirnos para hacerle frente. Es por eso que contarles otra experiencia más. Nosotros estuvimos siendo parte y organizando lo que es la Asamblea Multisectorial en defensa de la ley de salud mental, como muchos de los que nos encontramos acá también, que bueno, viene de la mano de esto justamente, de poder unirnos y de muchas veces dejar de lado las diferencias que por ahí, bueno, por supuesto todos tenemos, pero poder encontrarnos en un objetivo común y hacerle frente y unir fuerzas. Y bueno, desde que se dio a conocer, desde que salió a la luz, se visibilizó este intento de la modificación del decreto reglamentario, bueno, los estudiantes desde el centro de estudiantes empezamos a participar y a abonar justamente a crear esta asamblea, en primer lugar con la conferencia de prensa de que se llevó adelante el CELS, y después, bueno, una asamblea que se había convocado por el Movimiento en Defensa de la Ley de Salud Mental, y ahí, bueno, se creó esta asamblea multisectorial. Por la cual, bueno, después también otros por ahí quieren contar la experiencia, sí, que bueno, estuvimos encontrándonos en la Facultad de Psicología, fueron masivas esas asambleas, y que bueno, realmente fue una gran parada que se armó en nuestra facultad y en diferentes espacios. Bueno, básicamente contarles esa experiencia, sí, e invitarlas a todos los que nos encontramos acá para la próxima, que bueno, tenemos, la idea es seguir justamente apostando a este espacio, no solamente quedarnos una vez que logramos que se frenara este decreto, sino bueno, seguir alerta y seguir también luchando y movilizándonos por la plena implementación de la Ley de Salud Mental, que es lo que tenemos ahora de cara bueno, para seguir logrando y avanzando. Así que, bueno, más o menos en febrero vamos a tener la próxima asamblea, están todos y todas invitados, y bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. Buenos días, voy a leer un documento que fue elaborado por el capítulo de salud mental de la asociación en conjunto con la comisión directiva. El campo de la salud mental en el país se encuentra atravesado por un intento de viraje en el espíritu de la Ley Nacional 2657 del 2014 a través de un proyecto
que pretende modificar su decreto reglamentario 603. La Ley Nacional de Salud Mental resulta un avance significativo en el cambio de paradigma, pasando del abordaje manicomial al abordaje con base en la comunidad, que incluye múltiples y variadas intervenciones, no solo del sector de salud, sino que comprende la intersectorialidad como apoyo a la construcción de redes de acción y articulación. Considera que los usuarios son sujetos de derecho, rescatando el protagonismo que históricamente fue vulnerado. ¿Qué ocurre con el proyecto que pretende modificar el decreto reglamentario 603? La salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales. El actual proyecto retoma la idea de trastorno mental, retrotrayendo el abordaje integral al abordaje reduccionista, biologicista y unicausal. Por ello, se reduce la atención de la persona al abordaje hospitalocéntrico, sacando el foco del abordaje de la comunidad y la posibilidad de sostener sus vínculos y redes. La terapia ocupacional parte de considerar fundamental la comprensión del sujeto en todas sus dimensiones, comprendiendo que lo primero que pierde un sujeto bajo la mirada reduccionista es su autonomía, entendido tanto en su derecho de elegir y decidir como de realizar y materializar. El pretendido nuevo proyecto reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad, es decir, de la autonomía, que va en contra no solo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también del Código Civil y sus modificaciones con la incorporación de los sistemas de apoyos necesarios para la vida autónoma. Es por ello que debemos poner la enfermedad entre paréntesis para entender y atender los múltiples aspectos que nos constituyen como sujetos, como lo plantea la Ley de Salud Mental. El cambio conceptual que proponen a partir del proyecto de reglamentación que por ahora logramos frenar, vuelve a poner al usuario en el lugar de paciente, constituyéndose en un indicador del regreso a una concepción médico-hegemónica, lo cual genera la pérdida de derechos en el campo de la salud mental. Por lo expuesto, entendemos que este proyecto pretende de modo encubierto regresar a las jerarquías de las incumbencias profesionales, obviando o tratando de modo tangencial un eje central de la Ley Nacional de Salud Mental, que es la interdisciplina. En este sentido, no admitimos las jerarquías que atentan contra los procesos interdisciplinarios, aunque no se niega la existencia de incumbencias. La resolución de la Asamblea de Naciones Unidas en el 91, la Declaración de Caracas y hasta la actual Ley Nacional de Salud Mental se dirigen a restituir la palabra, la dignidad y los derechos ciudadanos y humanos en general. No funda un concepto nuevo, sino trata de deconstruir lo que el hospital psiquiátrico construyó. Sostenemos que la deconstrucción de los procesos que vulneraron y aún vulneran los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental no se consigue con un nuevo proyecto de reglamentación. Para alcanzar el postulado no hay salud sin salud mental. Para construir abordajes que sean concordantes con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de toda normativa y principios vigentes desde el modelo social de la discapacidad, necesariamente debemos basarnos en el espíritu transformador de la Ley de Salud Mental. Es indudable que esta transformación requiere de la habilitación de abordajes integrales con base en la comunidad, donde se respete la autonomía del sujeto, así como mecanismos de control y monitoreo que fiscalicen este proceso. Por su parte, el proyecto presentado modifica la construcción del órgano de revisión nacional, lo que dificulta una real transformación. Al modificar el concepto de riesgo cierto e inminente por el de peligrosidad, amplía la brecha en la posibilidad de construir abordajes terapéuticos respetuosos de la dignidad humana. El proyecto no prohíbe el uso de sala de aislamiento, lo que marca una postura estructural vinculada a las prácticas tradicionales de los hospitales psiquiátricos. Desde la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales entendemos que el nuevo decreto reglamentario, en vez de plantear estrategias que apunten a la plena implementación de la ley nacional en todo el territorio argentino, retoma el modelo asilar y atenta contra los principios fundamentales de comprender la salud mental como parte integral e integrante de la agenda pública. Sabemos que ninguna estrategia es suficiente para alcanzar las acciones que requieren la plena implementación de la ley, sino que se lleva a cabo desde la profunda convicción que solo los procesos intersectoriales capaces de contener a todos los actores involucrados y con el Estado como garante y posibilitador tendrán la capacidad de garantizar las condiciones mínimas de sustentabilidad para generar los cambios paradigmáticos. Quizás la experiencia conjunta de resistencia a ese intento
de reglamentación de la ley nos deje esta vivencia con ganancia. Hola, buenos días a todos. Gracias por invitarme a este espacio. Nosotros somos una organización de organizaciones que venimos luchando con la problemática de las adicciones y también con la problemática de salud mental. Hemos considerado que se ha dado un gran paso cuando logramos conseguir que a uno de los chicos los puedan atender como persona, como realmente tiene que ser desde la salud mental, que en un hospital nos abran las puertas y nos puedan atender, y no como hacían de no poder atenderlos o tratarlos de adictos o cuestiones así. La verdad que nosotros venimos a defender esta ley, ¿sí? Ponernos al frente, somos madres con problemas de hijos, y consideramos que socializando la maternidad no solamente tenemos a nuestros hijos, sino también a todos los chicos que merecen tener una mejor salud, una mejor calidad de vida. Así que desde este lugar nosotros apoyamos a este colectivo y estamos al frente para poder luchar en defensa de esta ley. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, también como miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental, les agradezco que estén presentes y no es casualidad, digamos, esta realización, ¿no? Con dos jóvenes acá que son muy potentes, digamos, ¿no? Con las ideas, y la idea era integrar y representar la mayor cantidad de espacios posibles, de profesionales, de usuarios, de espacios políticos también, porque este logro tampoco es casual, digamos, ¿no? No es un logro solo de un sector, digamos, ¿no? Muchos por ahí dicen de psicólogos, de terapistas, no. Este fue un logro porque evidentemente era una ley que entró ya, digamos, en todos los espacios. Por eso hay de diferentes espacios políticos acá, psiquiatras, ¿no? A mí no me gusta cuando se dice los psiquiatras se oponen a la ley, porque no es así, digamos, los que se oponen son las corporaciones que temen perder el poder, y especialmente las corporaciones con intereses económicos, ¿no? Porque a veces, y por ahí por desconocimiento, olvidamos que no solo para el año 2020 tienen que cerrarse, digamos, o tienen que desaparecer los manicomios, sino que los hospitales generales y las clínicas privadas tienen que empezar a internar también personas con padecimiento mental. Y claro, y les pagan menos que una cama de cardiología, una cama de clínica médica, entonces se oponen. Dicen que es imposible, dicen que no se puede, que no están preparados. Seguramente no están preparados, pero habrá que prepararse, y no por casualidad el único hospital privado con internación en salud mental es el Hospital Italiano, no por casualidad, porque por ahí pasó Goldenberg, digamos, ¿no? Esto también habla de que es posible. Y bueno, y yo junto con muchos de los que pertenecemos a la Asociación Argentina de Salud Mental nos criamos en el Hospital General y en el Hospital Álvarez especialmente, donde marca que es posible, y previo a la ley, digamos, ¿no? Por eso nosotros la recibimos, digamos, con mucha alegría, digamos, cuando se promulgó, porque ya había internación, porque ya teníamos 4 hospitales de día, de personas, digamos, con problemáticas psicóticas, con autismo, con adicciones, digamos que es posible. Esto es posible, está la prueba. Yo creo que, y por eso el título de esta jornada, que es de implementación, yo creo que ya pasó, digamos, yo por ahí soy ingenuo, yo creo que ya pasó el intento, digamos, ¿no? El intento de modificar esta ley así, ¿no? O por decreto, o por...
Y además yo celebro y me animo a decir que vamos a tener un director de salud mental que apoya la ley, que inclusive ha firmado, digamos, y ha sido uno de los que ha ido en contra de este intento de reglamentación, que es el licenciado Luciano Grasso, que bueno, que por ahí muchos no lo conocen, de Tandil, pero bueno, yo personalmente y por ahí algunos de los que estamos acá lo conocemos y sabemos de su ética, de su responsabilidad y su apoyo completo a la ley de salud mental. Digamos que yo lo celebro, espero que esto se oficialice en algún momento, pero ya ha habido por ahí sectores que han intentado voltearlo antes de asumir. Bueno, yo lo que creo, y por ahí para ir cerrando, que lo que tenemos que intentar ahora es la implementación. Y la implementación es básicamente incluir abrir dispositivos intermedios e internaciones en hospitales generales. Me parece que esto es básicamente a lo que tenemos que apuntar y luchar, pero lamentablemente hay desconocimiento en la sociedad, desconocimiento inclusive en los profesionales de la salud mental, en los usuarios, en los familiares, digamos, hay desconocimiento. Porque cuando una persona va a un hospital y le dicen, no señora, acá no podemos internar a su familiar, esta persona como no sabe se va. Y inclusive profesionales éticos que los conozco y que trabajan muy bien, muchas veces te dicen, con esta ley no podemos internar, con esta ley no se puede hacer tal cosa, digamos. Por eso yo creo que hay mucho desconocimiento y el trabajo por ahí que tenemos que hacer es la militancia, pero no convencer a la gente con frases así generales. La ley de salud mental, y lo dije por ahí, y sufrí digamos, la censura de Clarín en algún momento, es la mejor del mundo, digamos, ¿no? Yo ahora digamos, dirijo la Federación Mundial de Salud Mental y no es casualidad que tampoco haya sido yo el elegido por cientos de países, sino que la Argentina con esta ley es un modelo y yo creo que es un modelo, pero que tenemos que tratar nosotros de militar la ley y de hacerla conocer entre los profesionales, entre los usuarios, entre la sociedad en general. Están haciendo un trabajo bárbaro acá la Red FUB y otras organizaciones de usuarios, pero creo, bueno, como todo esto, muchas veces no se llega a todo aquel que tenemos que llegar. Pero bueno, nada, yo creo que fundamentalmente es esto, es hacer un trabajo de conocimiento y de intento de aplicación de la ley y de, bueno, de que se conozca. Nada más, porque si no me matan. Bueno, buenos días a todas y a todos, muchas gracias por el espacio. Yo no soy ni psicóloga ni psiquiatra, soy usuaria. Por suerte. Soy usuaria porque este año la realidad política y social me ha impulsado a retomar la terapia, así que para que todos tengan laburo. Soy educadora y soy también del Movimiento Libres del Sur. En el Congreso Nacional me ha tocado trabajar como asesora y estuve participando como asesora de un diputado nuestro, que bueno, terminó ahora su mandato, Federico Masso, que integró la comisión de, una comisión que se llama, ustedes saben, de adicciones y control del narcotráfico, ¿no? Porque es una concepción muy moderna. Hay otra comisión que es la de mujer, niñez, adolescencia, toda la prole, ¿no? O sea que tenemos algunas concepciones muy modernas, la mirada de la legislación nacional, bueno, también en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, me ha tocado asesorar a Federico Masso y desde ahí, como bueno, anteriormente lo había hecho en esa misma comisión nuestra compañera diputada Victoria Donda,
debatir justamente cuál es la mirada respecto de las adicciones y en este sentido defender la ley de salud mental, su mirada de derechos humanos, su mirada que no tiene que estar puesta en la penalización y en la punición, sino justamente en la mirada de los consumos problemáticos desde un lugar de derechos humanos y de salud mental. Y justamente, bueno, esto es lo que hay que despejar, y hay que despejarlo también en cuáles son, por eso mencionaba este nombre de la comisión, pero también tendríamos que pensar en el CEDRONAR, por ejemplo, ¿no? Cómo hay organismos donde se siguen mezclando los objetivos. Con una ley nacional de salud mental como tenemos, claramente el presupuesto para atender a las cuestiones de la salud mental tiene que estar puesto en el Ministerio de Salud Nacional, de la Ciudad de Buenos Aires, de cada una de las provincias. Es decir, deberíamos tender justamente a un modelo de aplicación de la ley que ponga el acento en llevar el presupuesto donde está haciendo falta. Y sabemos del compromiso de los profesionales de la salud, ¿no? Me ha tocado visitar a Alberto y a Silvia en el Hospital Álvarez y ver que están trabajando en un espacio de 10 metros cuadrados, con muchísimos profesionales, con muchísimo compromiso, con una enorme idoneidad, con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva comunitaria, con una perspectiva social, pero bueno, justamente necesitamos presupuesto que esté donde tiene que estar, y esto es aplicar la ley de salud mental. Y por supuesto, en este caso, como en otros, tenemos una disputa, que es una disputa no solamente económica, sino de sentido, que están asociadas, ¿no? En el campo de la salud mental, también, por supuesto, incluyendo el campo del abordaje de los consumos problemáticos, en el campo de la educación, que es el campo donde yo también trabajo. Hace pocos días se estaba adhiriendo a una denuncia que hace el Fórum Infancia, que también hace la CETERA, en relación con, no sé si saben, la MChat y ASC3, que son cuestionarios que se quieren, test, que se quieren aplicar en la educación inicial, y que está absolutamente en contradicción con la Ley Nacional de Salud Mental, porque justamente a lo que apela es a seguir avanzando en una mirada de etiquetar las infancias y de medicalizarlas a partir de diagnósticos apresurados, ¿no? Entonces allí también hay todo un debate en educación, ustedes saben, también con la moda de la neurociencia, o sea, y lo menciono porque, como me gustaría también mencionar muy brevemente, este año hemos hecho un trabajo importante y hace un par de años atrás en relación con las personas en situación de calle, no solamente para que se aplique la ley 3706 en la Ciudad de Buenos Aires, sino para que se pueda aprobar una ley nacional de protección de derechos de las personas en situación de calle. Ustedes saben que dentro de los riesgos que plantea la ley está el de las personas que están en instituciones psiquiátricas, ¿no? Las monovalentes que todavía hay, y que no tienen a dónde ir y quedan en la calle. Hay muchísima población en situación de calle que padece problemas de salud mental. Entonces, son todas temáticas que hacen al plano de lo social, que muchas veces tienen algunos puntos en común y de contacto, y que me parece que es importante que las miremos, ¿no? Que pensemos en lo específico que hoy nos reúne, pero que también miremos hacia el costado, porque hay otras problemáticas que están asociadas y que también para trabajar en red y para empujar de conjunto es muy importante que las podamos, hasta donde podemos, también acompañar, ¿no? Y creo que todo esto, bueno, básicamente tiene que ver, para redondear, para concluir, tiene que ver con una mirada de derechos humanos y sociales, que es la que tenemos que fortalecer justamente, y que está muy encontrada con una mirada de mercantilizar, y por supuesto que esto abona una gran cantidad de negocios que se dan, como se decía muy bien acá, en las comunidades
en las comunidades psiquiátricas, pero también en las comunidades terapéuticas. Sabemos que esto existe, que esto resiste a la ley de salud mental, y es en definitiva donde muchas veces se van los recursos que necesitamos en el área de la salud pública. Así que bueno, por supuesto que cuenten con nosotros como espacio político, y bueno, desde toda la tarea social que también llevamos adelante, acompañando esta perspectiva y esta lucha, ¿no? Yo una cosa muy chiquita nada más, que es una anécdota que me parece que está buena. Recién estaba al lado mío Caro. En estos días en que estuvimos tan movilizados en la calle muchos de nosotros, hay un compañero del Borda que prácticamente ya es un integrante de la agrupación, porque bueno, a partir de las prácticas que llevan adelante los chicos del centro de estudiantes, se llama Trini. Él se incorporó ahí, es ya lo deben conocer porque es muy famoso, y es uno más de la agrupación de la facultad del centro de estudiantes, y bueno, y estuvo en la calle movilizado al lado nuestro. Así que bueno, eso, porque esta lucha es de todos, ¿no? Y todas. Bueno, buenos días. Justifico su ausencia, la estamos llamando, no sé qué pasa, está en una reunión, se quedó sin celular, y la gente que la acompaña. Ella quería venir porque el otro día dice, no, yo voy para escucharlo. No, vos tenés que venir a hablar. Yo llegué de un viaje y estaba esperándome justamente para decir, ¿qué es esto que está pasando? Y digo, bueno, vuelve a pasar lo de siempre. Creo que los que estamos hace años, por edad más que nada, venimos luchando hace mucho con esta ley. Cuando salió en el 2010 fueron 8 o 9 meses luchando justamente con Andy Blake, que decía que Alberto, la asociación acompañó mucho, los usuarios, los familiares estuvieron presentes para poder sacar la ley, pero tuvimos siempre mucha gente que estaba en contra, y creo que es lo que no hay que olvidar. Si bien se dice que fue por unanimidad, aunque faltó un voto, una abstención hubo, hasta último momento no querían la ley las corporaciones, y esto lo tenemos que tener en cuenta. Es lo que nos va pendiendo siempre como una espada que la tenemos ahí. Andy Blake en ese momento renunció, desapareció del Senado, bueno, se recicló en este nuevo lugar, de nuevo se ha ido. Bueno, otros aparecerán con otro nombre, y es lo que tenemos que tener en cuenta. En cuanto, bueno, en estos momentos represento, y antes también, ¿no?, al Frente para la Victoria. Sí, hay un compromiso de quienes están en este nuevo bloque que ha quedado más pequeño en el Senado por las personas, y como dijiste vos al principio, bueno, ¿qué tenemos que explicar? Estamos hablando de derechos, y los derechos los tenemos todos, no nosotros acá y los que están en el manicomio, no. Sujetos de derechos somos todos, y es lo que estamos perdiendo, y esto se ve también con las pensiones de discapacidad, que en estos 2 años 170.000 pensiones fueron dadas de baja, de las cuales 9.500 o 9.700 volvieron. Fue un error, dicen, pero hay un recurso de amparo, y si fue un error uno lo subsana, pero si seguimos insistiendo y no se las damos, y no es solamente la pensión de 4.000 o 500 o 5.000 pesos, no recuerdo exactamente cada una, sino que además se quedan sin obra social, sin posibilidad de tener médicos, sin tener medicamentos. En estos momentos nos pasa lo mismo, los medicamentos a los jubilados, se les fue el precio a las nubes, a todos, pero la incidencia en una jubilación es mayor por una cuestión de edad, que tomamos más medicación que una persona joven. El compromiso está, creo que de todo el Frente para la Victoria, y espero que algunos otros también se junten, y no solamente por la ley de salud mental, sino por todos los derechos que los estamos perdiendo, están cercenando de a poco. Y sí quiero mencionar o decir que bueno, yo soy licenciado en Psicología de la UBA también, tener acá a los estudiantes. Y recordaba que hace unos meses hubo una charla de salud mental, y me llamó un paciente que está estudiando y dice, mira, podemos modificar porque hay una charla de salud mental y no llego. Dije, qué bien, hace años nadie sabía nada.
y hay poca información. Bueno, tenemos que tener más información, seguir adelante. Podríamos extendernos mucho más, pero creo que estamos todos por acá. Sí, puedo hacer una crítica a la asociación, faltaba, como decía, bueno, la plena implementación. Creo que en el título decía la implementación. Creo que vamos todos por la plena implementación, y si luchamos por esto tenemos que luchar por todos los derechos que todos los merecemos y los necesitamos. Creo que es esto, el despacho está abierto, cualquier inquietud, cualquier cosa que se quiera hacer, no solamente salud mental, salud en general, o cualquier otra idea también es bienvenida. Y esperemos seguir adelante y bueno, luchar por la salud mental, y dejo porque creo gente que puede hablar mucho más y mejor. Y una cosa más que dijiste vos, recuerdo, si no me equivoco, en el 2011 que fui invitado por la OPC y la OMS a el borrador, el documento cero previo para presentar en Naciones Unidas, y todos admiraban, decían, bueno, contanos un poco más de esta ley. Era como la primera ley, la única. Bueno, todo muy lindo, todo muy bien, pero teóricamente tenemos que implementarlo, como muchas otras cosas. Y gracias por invitarme y a estar todos ustedes acá. Nada. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alberto, como siempre, por tenernos en cuenta. También soy asesor de la Cámara de Diputados de la Nación hace 4 años. Lo fui del diputado Gutiérrez, hoy lo soy del diputado Hernández. Estoy aquí en representación del diputado Martín Hernández. Yo tenía pensado un cierto orden, pero bueno, para no ser recurrente, porque la verdad es que muchas de las cosas que dijeron los panelistas, volvería a repetir cuestiones en las que coincidimos, digo, derechos humanos, la interdisciplina real no jerarquizada, porque tampoco nadie dijo en esta nueva reglamentación vamos contra la interdisciplina. Se dice hay interdisciplina, pero es el médico o el odontólogo, una ley de 1967 la que se ponía. Bueno, entonces es una interdisciplina jerarquizada, eso no es interdisciplina. Todo eso lo iba a decir, lo voy a omitir para reducir un poquito, con lo cual va a salir un poquito más desordenado esto. Espero que no salga más aburrido que al principio, que pensaba al principio. Martín Hernández es diputado de la Unión Cívica Radical. Héctor Gutiérrez, Cachi Gutiérrez, fue diputado mandato cumplido de la Unión Cívica Radical. Defendemos la ley de salud mental desde hace por lo menos 4 años desde que estoy aquí, y yo un poquito antes, porque además soy director de adicciones en Pergamino. Cuando uno hablaba del contexto político nos encontramos con esto, uno dice cambiemos, contra la ley de salud mental. Y la verdad es que he defendido a capa y espada, y muchas veces con costos, en diferentes contextos, la implementación de la ley de salud mental. El contexto político hoy creo que ha mejorado mucho. Me parece que hablábamos con Alberto hace unos meses atrás y era complejo porque estaba Andy Blake y sabemos lo que opinaba Andy Blake. Hoy hay un cambio de ministro, hay un cambio de Dirección Nacional de Salud Mental, y también los diputados de Cambiemos no están en contra de la ley de salud mental, porque de hecho mi diputado lo ha defendido. Cuando digo mi diputado me refiero a Gutiérrez, y hoy Hernández me dice no voy a poder estar, quisiera estar, pero apoyo plenamente la ley de salud mental. Un diputado que está en Cambiemos. Yo integro obviamente la misma comisión que hablaba la compañera hoy, de prevención de adicciones y control de narcotráfico, y cuando uno mira y habla con los diputados y asesores se encuentra con un contexto político menos adverso que el que encontrábamos antes. Desde una partecita del Ejecutivo, también cuando en algún medio me preguntaban, el gobierno quiere derogar la ley de salud mental mediante decreto. A ver, tiene un montón de cosas eso. Por un lado, no es el gobierno, era un sectorcito del gobierno que pertenecía a la Dirección Nacional de Salud Mental. Primero eso. Segundo, no se puede derogar una ley por un decreto reglamentario, una cuestión técnica fundamental. Es decir, un decreto que amplía el concepto de la ley. Yo no puedo hacer un decreto que contradiga o tenga 2 definiciones de salud mental. Es un disparate, ¿sí? Estaba mal redactado técnicamente también ese decreto. ¿Qué es lo que viene? Bueno, viene, sí, va a haber algún intento. Me parece que APSA, y yo soy del interior, para mí APSA existe hace poco tiempo, son una agrupación pequeña, lo mismo pasa con médicos municipales, pero evidentemente han hecho mucha fuerza aquí y han construido este decreto. Me parece que lo que viene es que se los va a convocar
a participar, pero que no van a ser una exclusividad en esa redacción. ¿Qué se puede venir también? ¿Y por qué es importante militar la ley desde el Congreso? Y cuando digo militar la ley del Congreso, hablo desde mi espacio, desde el espacio que integra el diputado Hernández y Cambiemos, y es votando los cambios que correspondan votar respecto de las modificaciones de la ley. Porque ¿cómo se modifica una ley? No por decreto, porque hay cuestiones técnicas que serían apelables, pero sí se modifica una ley con otro proyecto de ley, y eso sí puede pasar. Porque también escuchamos a algunos diputados que nos dicen, diputados, o, bueno, gente o que ha ocupado lugares públicos, que dice que la ley de salud mental ha ocasionado un montón de muertes. Bueno, dentro de mi dirección hay un centro de día, uno de los famosos dispositivos alternativos. La verdad que no se murió nadie, ¿sí? Que la internación son posibles, sin lugar a dudas son posibles. Y hemos internado 2 pacientes de 700, internaciones que duraron 30 días y que volvieron y que se pudieron volver a integrar a su vida. Es decir, los dispositivos alternativos y ambulatorios definitivamente sí funcionan. Lo que falta es, claro, la plena implementación de la ley. Sí, nuestro dispositivo como el nuestro, que tiene 17 personas a cargo en una ciudad, una comunidad que tiene 100.000 habitantes, no existen, ¿sí? Bueno, un poco eso. Comenzamos esta defensa de la ley desde hace mucho tiempo. Esto no lo comenzamos con el decreto. Vimos un contexto cada vez más complejo, lo vimos complejo cuando ingresa Andy, también lo vimos complejo muchos diputados que están hoy en Cambiemos. Por eso cuando digo, no estamos, y por ahí hago otras agrupaciones, cuando me encuentro con pares de otras agrupaciones, estamos contra ustedes en la ley de salud mental, no están en contra, estamos coincidiendo plenamente en que queremos la implementación plena de la ley de salud mental. Lo vamos a seguir haciendo. Personalmente lo logré hacer en una ciudad pequeña con la ayuda de quien fuera el diputado Gutiérrez, el diputado radical y de Cambiemos, y hoy el diputado Hernández y de Cambiemos, y como él, muchos más también. Así que muchas gracias. Hola, buenos días. Asociación Gremial de Terapistas Ocupacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, por supuesto que, a ver, alguien de ustedes también habló desde 2 lugares. Yo voy a hablar como representante de esta asociación gremial, que desde muchos años y sumándonos cada vez más, estamos dentro de los efectores de la Ciudad de Buenos Aires, tanto hospitales generales como los monovalentes, en particular en los que nos toca, porque nos dedicamos también desde hace muchos años a lo que es la salud mental, trabajando desde este espacio realmente en la implementación de todo lo que esta maravillosa ley nos promueve, nos convoca y nos invita a ponernos esta militancia, esta camiseta, como yo a veces digo. Como profesional, 30 años de servicio en un hospital monovalente como el Hospital Moyano. Hospital asilar, tutelar, manicomial y todo lo que nosotros ya sabemos y entendemos desde estos lugares. En el 2010 tuve la posibilidad de ser convocada, en su momento por la doctora Quiroga, del Hospital Borda, que ejercía la dirección adjunta de salud mental del gobierno de la ciudad, a sumarme y a darme el inmenso desafío de crear, organizar y poner en funcionamiento la primera residencia protegida del gobierno de la ciudad, a cargo de la dirección, a su cargo. En ese momento nos entregaron unas llaves, nos dijeron vayan a tal lugar, y ahí empezamos esa aventura que para mí fueron 6 años de una experiencia maravillosa en función de esto que tanto hablamos, que tiene que ver con el derecho, con visibilizar, con militar, con el trabajo interdisciplinario. Realmente, a ver, después de estar tantos años trabajando en un neuropsiquiátrico, en un manicomio, uno llega a un punto donde dice, pero ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿A quién estoy rehabilitando cuando tengo este muro? Cuando tengo no solo un muro físico de cemento, sino también los muros que los profesionales tenemos muchas veces en nuestras mentes, en nuestras prácticas,
¿sí? Acá el desafío, cuando yo hablo de desafío, fue porque para mí también empecé a atravesar ese nuevo paradigma, el nuevo paradigma de que muchas veces me encontré frente a situaciones con los usuarios de la residencia en lugares de aprendizaje. Fueron 6 años donde, por eso creo que también estamos acá, porque de alguna manera sin los apoyos políticos, sin los apoyos de todos los profesionales, estos lugares intermedios para el tratamiento de la salud mental no van a ser posibles. Pensemos que del 2010 a 2017 solo el gobierno de la ciudad y la Dirección de Salud Mental cuenta con un solo dispositivo para aquellas personas que requieren de soportes de rehabilitación con soporte habitacional, ¿sí? Hoy esos lugares tendrían que tener una alta demanda y tendrían que además tener grandes listas de espera, y sin embargo no ocurre eso. Los últimos años que estuve coordinando la residencia era un tema de equipo. Nuestra primera cuestión cuando empezamos con la residencia Gorriti fue armar redes, articular con los centros de salud, con las diferentes entidades barriales. Recorrimos cada uno de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires a que se visibilizara y se ponga conocimiento de la existencia de este dispositivo. Por eso creo que tenemos que seguir en esta lucha de implementar, tenemos que seguir en esta lucha de que se conozca, pero también tenemos que seguir en esta cuestión de que todos tenemos que cambiar los paradigmas. Creo que eso es fundamental, ¿sí? Tenemos que dar vida a esta ley, que todavía nos falta mucho recorrido. Obviamente no vamos a permitir que si todos los sectores que hoy nos representan acá se quiera intentar modificar ni por decreto, pero sí también de alguna manera tenemos que ser conscientes que además de estar acá hablando acerca de la defensa de la ley, también nosotros tenemos que cuestionarnos todavía o plantearnos algunas reflexiones. Dar derecho es habilitar a las personas a que puedan elegir qué comer, que puedan elegir qué vestirse, y que nos enseñen día a día qué es lo que necesitan. Porque creo que la única cuestión acá es escuchar qué es lo que necesitan las personas. Y nosotros sumamos a eso con apoyo, con sostén, con soporte, con acompañamiento. Para mí que hoy es la posibilidad y ojalá de que tengamos un director nacional de salud mental que hace 4 años en su ciudad de Tandil luchó fuertemente contra el sistema de salud de la ciudad de Tandil y haya abierto en la ciudad de Tandil un emprendimiento social de salud mental, realmente eso me llena de alegría pensar y de esperanza sobre todo. Pensar que podemos ir por un cambio, que tenemos la oportunidad ahora y que tenemos que apoyar a una gestión de alguien que se atrevió a abrir un espacio y pelear mucho, porque le llevó muchos años, un emprendimiento social en salud mental que se llama Querenes y Piantao. Así que bueno, ojalá que podamos entre todos seguir avanzando. Gracias. Buenos días, también agradecer muy intensamente a los compañeros de la Asociación Argentina de Salud Mental porque de alguna manera han respondido a las expectativas y han generado este espacio político. No nos asustemos por la palabra. Es política la ley, es política la implementación y es política la lucha frente al conflicto. Yo no voy a ser tan optimista como Alberto respecto de que ya pasó el intento de reformar la ley. En primer lugar porque no se intentó o no se reformó la ley y llevamos 17 años en la ciudad de Buenos Aires sin implementar la ley 448
y llevamos 7 años sin implementar la ley nacional y han pasado diversos gobiernos, con lo cual quiere decir que la problemática está centrada en la capacidad de sectores altamente concentrados y corporativos que en defensa de sus intereses tienen esta enorme capacidad de dañar a la sociedad. Y cuando hablamos de daño, hoy vivimos una semana verdaderamente muy desagradable y muy terrible. Por eso, escuchando acá al asesor del diputado Gutiérrez, me preguntaba, cuando establecimos el principio de la Ley Nacional de Salud Mental, decimos que es un proceso determinado, ¿no es cierto?, históricamente, y está totalmente ligado al cumplimiento de los derechos humanos y sociales de las personas. ¿Se puede hablar de salud mental si le sacamos la plata a los jubilados, si verdaderamente le bajamos el salario a los trabajadores, si avanzamos con un proyecto de salud llamado CUS que va justamente a destruir el sistema público y también el sistema privado? Porque ojo que vienen por los consultorios privados, no miremos para otro lado porque esto va a afectar. Entonces, verdaderamente me parece que, con todo respeto lo digo, tenemos que empezar a situarnos dónde estamos y contra qué nos enfrentamos. Represento al Movimiento Nacional en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental y estoy acompañado justamente de luchadores aquí. Pero también represento al Consejo Consultivo Honorario, instancia de la ley que está inhibida justamente por el accionar del gobierno y de las corporaciones. También represento al Consejo General de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, que hace 6 años que no funciona. También represento a otros espacios y también un espacio político, al Frente Izquierda de los Trabajadores y al Partido Obrero, porque acá hay representaciones políticas y entonces todos tenemos derecho a representar, ¿no es cierto?, nuestras ideas. Y me parece importante que se dé este tipo de asociación. Aquí el compañero del CEL, que también quiero hacer mención del informe que han sacado en el capítulo 7, y verdaderamente le recomiendo leerlo, respecto de cómo se ha vuelto en virulencia el modelo manicomial, donde justamente también, como lo hizo el movimiento en su documento del año pasado, alertábamos justamente de que estas entidades corporativas, que también voy a aclarar, no es solo la Asociación de Médicos Municipales, no es solo APSA, es la Asociación Argentina de Psiquiatras, la AP, FMECA, la Federación Médica de la Capital Federal, es también la Asociación Médica Argentina, es también la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la República Argentina, es el entramado más poderoso desde la perspectiva médica y psiquiátrica. Sin embargo, bueno, pero los que firmaron el decreto reglamentario que le entregaron en mano a Lemus son estas. Se puede escapar alguna, pero pongamos a Fonga también porque son parte del modelo, ¿no es cierto? Entonces, me parece que esta cuestión, y el compañero del CEL habló, el Estado está obligado, y este es el tema. Cuando decimos el Estado, o sea, es el Estado ampliado, somos nosotros, no es solo la estructura burocrática administrativa. El Estado somos todos, como se solía decir, ¿no es cierto? O la sociedad política, si nos conviene más, y decir el Estado es secundario, nosotros somos la sociedad política. Es un escenario de la disputa del sentido de la vida. Lo que ocurrió el lunes y lo que va a seguir ocurriendo es una disputa por el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es justamente la defensa de los derechos. Y el grado de manicomialización también incluye sacarle el dinero a los jubilados. Cuando decimos que avanzamos en un proceso de desmanicomialización, es también no solo defender a quienes están encerrados en neuropsiquiátricos públicos y en clínicas privadas. Y acá viene a cuento decir que cómo se siguen transgrediendo los derechos humanos. Hace 2 meses atrás, en Resistencia Chaco, se prendió fuego una clínica privada, psiquiátrica, y murieron 4 mujeres. Estaban atadas a las camas. Hace 15 días se incendió una clínica psiquiátrica en la ciudad de La Plata.
murió una persona y 50 más heridas. O sea, hay una total falta de control, que es esto lo que pelea y lo que resiste. No ser controlado en base a los avasallamientos que se llevan adelante. La ley en realidad nos ha demarcado el terreno de disputa. Hoy por hoy es nada más que una declaración de intenciones la ley. Porque nosotros hablamos que tenemos la ley, pero en realidad es solo una declaración de intenciones. Quiere decir que falta la lucha política para implementar, y cuando decimos implementar, no es una expresión de deseo, porque nosotros no podemos sustituir al funcionario que se llame Blake o como se llame, que no es solo. Por eso también tengo mis dudas y tengamos los reparos en no depositar en la figura de este amigo, compañero, Luciano Grasso, como nuevo director de salud mental, que él solo va a poder hacer, porque lo que está detrás de él es la verdadera máquina de impedir, es la verdadera máquina de ocultar a la sociedad. ¿De qué se trata esto de transformar un paradigma? Entonces, hace falta un movimiento, un colectivo fuerte, que en salud mental siempre de alguna manera ha declinado. Frente a la coyuntura, acá se habló de una asamblea. Sí, concretamos una asamblea multisectorial. ¿Por qué cambiar lo que nunca se ha implementado? En primer lugar, la asamblea multisectorial determinó en su última reunión dos cosas. Frente a las declaraciones del ministro doctor Rubinstein sobre los cambios para la reglamentación de la ley, convocando a los grupos involucrados para ponerlos al tanto de las controversias que parece tiene la ley, esta asamblea expresó el total y absoluto rechazo a dicha convocatoria por improcedente. La consigna es: nada para cambiar, todo por implementar. Avanzar en el ámbito de lo jurídico respecto de cualquier avance inconstitucional sobre la reglamentación que desvirtúe la ley. Asimismo, también accionar sobre la figura legal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Es insólito que, teniendo la ley de nuestro lado, los funcionarios de los diferentes gobiernos no hagan lo que tienen que hacer. Y nosotros estamos totalmente pasibles y de alguna manera sin capacidad de ejercer, ¿no es cierto?, valer la ley. Quiere decir que nosotros tenemos un poder político que tenemos que ejercer. ¿Y la represión? Hay que hablar de la represión. Sí, y se puede hablar de muchas cosas. Acá el compañero psiquiatra dijo algo que me recordó a Basaglia. Basaglia, cuando terminó toda la experiencia, dijo: se puede. Y el compañero dijo: se puede. Conocemos el Hospital Álvarez y hemos transitado por él, y se puede hacer lo del Álvarez y se puede hacer mucho más. Cierro. Un gran pensador a mi criterio decía: la crisis como el proceso histórico donde lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no termina de morir. Y además añadía que es aquí donde nacen los peores monstruos. Cuando un sistema está en crisis suele entrar en pugna dos proyectos. Por un lado, el que intentan construir los de abajo, y por el otro, la renovación o reforma del sistema anterior que está llevado adelante por las clases y sectores dominantes. A la luchar. Vamos. Tenemos que luchar. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a una mesa heterogénea, ¿no?, en sus procedencias, en sus ámbitos de inserción, aunque estemos todos juntitos físicamente, que puede ser un buen símbolo de la unidad en la diversidad, ¿no? Este modo en que estamos sentados. Digo, agradezco la invitación y agradezco la posibilidad de establecer ámbitos heterogéneos de discusión en un contexto particular, muy particular de nuestro país, y muy particularmente estos últimos meses y esta última semana, en donde se vuelve necesario establecer ámbitos de intercambio y donde a la vez también se vuelve necesario, como decía la colega, salir de la situación a la que podríamos estar llamados, básicamente ligado a la impotencia, el silenciamiento y, por qué no, la tristeza y la melancolía ante algunas escenas de la realidad argentina que estamos viviendo. Entonces, en este contexto, con el esfuerzo interno que tuve que hacer viniendo para acá, de volver a conectarme con aquel borrador de decreto que fue hace un mes, pero que pareciera que fue hace un año, entre todo lo que pasó entre medio de mediados de noviembre a hoy, venía
pensando, bueno, cómo plantear en este momento y en este contexto de la Argentina algunas ideas, algunas opiniones que pudieran servir al encuentro. En primer lugar, lo mencionaba Ángel y era algo de lo que yo quería reponer como punto de partida, es que la salud mental tal como está definida en la ley, y yo considero que la definición que la ley porta guarda en sí mismo gran parte de la riqueza de lo que en el conjunto de los artículos de nuestra ley se despliega. Y además guarda una concepción que ha sido muy importante en la Argentina y que ha llevado una tradición de muchas luchas teóricas, intelectuales y de prácticas en salud mental. Esa definición de salud mental que está contenida en la ley plantea que la salud mental no lo plantea como trastorno, no lo plantea como algo individual, no lo plantea como algo estrictamente vinculado a lo biológico, sino, como todos sabemos, como un proceso multideterminado que incluye, entre otras variables también, lo histórico, lo social y lo económico, y a su vez su concreción y mantenimiento se plantea asociado estrictamente al cumplimiento de los derechos humanos y sociales de las personas. Los derechos humanos y sociales de las personas como un piso esencial y básico, sin lo cual es muy complejo entrar a trabajar en algunas, digamos, dimensiones más específicas y singulares que hacen a la salud mental desde las profesiones o los campos específicos en los que muchos de nosotros trabajamos. Entonces, tomando esa definición, que yo creo que es una definición que constituye un piso de partida ineludible y que refleja el paradigma propio de la ley, es importante mencionar que en este contexto de Argentina, de gran retroceso en los derechos adquiridos del conjunto de la sociedad argentina y de un retroceso especialmente muy significativo en los derechos humanos en la Argentina, es importante entender que la salud mental no podría no estar atravesada, conmocionada, impactada por estos cambios. El retroceso, particularmente en el campo de los derechos humanos, no es algo que venga a plantear yo, es algo que todos conocemos y que los organismos de derechos humanos argentinos y en el plano internacional, como bien lo mencionó el colega del CELS, está siendo Argentina señalada, observada y estudiada por no solo un retroceso a los derechos humanos históricamente conquistados en la Argentina, sino por la vulneración actual de derechos muy esenciales. En este panorama, en este contexto en el que estamos viviendo, hay un estudio muy interesante cruzado entre varias universidades, General Sarmiento, institutos de investigación como CONICET, etcétera, sobre la relación entre trabajo y salud, que particularmente tiene un capítulo destinado a salud mental que refleja de una manera muy precisa y científicamente probada, ya que estamos también discutiendo con los lenguajes que el proyecto de reforma del decreto introduce, muy precisa y muy fundada respecto del impacto en la salud mental, y es interesante porque no está basado en la población trabajadora, sino en aquellos que, estando en condición de tener trabajo, ven amenazadas la posibilidad de su empleo dadas las condiciones sociales. Y los indicadores en salud mental son realmente alarmantes, desde la ideación suicida hasta el llanto prolongado. Bueno, no viene al caso de detenernos ahí. Con esto digo, no es una idea abstracta de que la salud mental indefectiblemente está atravesada por los procesos históricos, forma parte de la definición de la ley que estamos defendiendo, y además ya hay investigaciones que están constatando y señalando lo que cualquiera de ustedes puede experimentar en cualquier ámbito de asistencia en el que estén trabajando. Eso por un lado. No sé cuánto vale la pena detenernos en el borrador del decreto reglamentario, además habida cuenta de que muchos han sido bastante precisos en el estudio de ese borrador de cambio de decreto, además porque tiene las características de ser ilegal, porque a través de cambiar una reglamentación se cambiaría una ley, inconstitucional, porque el Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse en el Poder Legislativo, porque además vulnera tratados internacionales en la Constitución, tiene de forma una serie de defectos muy profundos que no me asombran en lo particular que puedan ocurrir en el contexto de este gobierno que tenemos, dado que los decretos son una posibilidad muchas veces de interponer acciones cuando en el plano legislativo no existen los consensos, como tal vez suceda con la Ley Nacional de Salud Mental,
en el que afortunadamente tal vez no haya consenso legislativo para producir una reforma de la ley, lo cual habla en un muy buen sentido de un consenso que incluso con las diferencias políticas tal vez estemos en condiciones de poder sostener en la Argentina, y que refleja que no solo internacionalmente se ve la ley de salud mental como una ley modelo, sino que los propios argentinos nos hemos identificado en esa ley con lo mejor de nosotros. Pero estando esta posición planteada en torno a lo legislativo, a mí no me asombraría que haya modificaciones, sin embargo, que afecten de una manera profunda a la ley por el lado de los decretos, de los cambios en algunos procedimientos que la ley propone, que tal vez se puedan suceder no a través de un cambio de reforma de la ley en el Parlamento, sino a través de otras instancias que el Ejecutivo tiene y que de hecho viene produciendo, ¿no? Entonces yo recibo este borrador de decreto en un contexto en el que se vienen produciendo otros avances en el campo de la salud mental que impactan a la ley. Entre otras cosas, hay un proyecto de cambio del Consejo Consultivo, el cambio en la composición del Consejo Consultivo, el cambio que hace de ese ámbito de consulta heterogéneo, plural y autónomo un apéndice del Ministerio de Salud. Hubo un borrador de cambio del órgano de revisión que es el elemento de control fundamental de la ley, que tiene que enorgullecer a cualquier funcionario que existe un ámbito externo que controle, acompañe el cumplimiento e implementación de la ley. En esta mesa hay dos asociaciones que forman parte del órgano de revisión actualmente, el CELS y la Asociación Argentina de Salud Mental, con lo cual este campo amplio que conformamos tiene actores que conocen muy de lleno y muy internamente los beneficios de un ámbito de autonomía como el órgano de revisión. Entonces, retomo, y ya para terminar, porque me van a empezar a hacer cabezazos, yo recibo este borrador de decreto que, insisto, no sé si merece ya a esta altura que nos detengamos por todo lo que ya se dijo, y aparte porque está escrito con los pies, básicamente es como un malísimo examen que uno tiene que corregir y cuesta tanto trabajo poder avanzar en su lectura que tal vez no sea en lo que nos tengamos que detener, pero sí me gustaría dejar la preocupación, y particularmente por el ámbito al que pertenezco, entre otros, una asociación vinculada a la salud mental y los derechos humanos, la preocupación respecto de que el ámbito de la salud mental en particular viene sufriendo retrocesos, como mencionaba, algunos cambios o intentos de cambios que se vienen produciendo. El tema de las adicciones creo que va a ser un gran tema de discusión en la Argentina, no solo porque pertenece al campo de la salud mental, sino porque forma parte de una agenda del gobierno la lucha contra el narcotráfico, y esto va a traer probablemente retrocesos en esta concepción, no recuerdo quién en la mesa lo planteaba, en esta concepción que tanto nos ha costado avanzar respecto de situar las adicciones como algo del campo de la salud y no como algo del ámbito penal de la lucha contra el narcotráfico. Y también hay otro elemento más contextual que hace a la salud, que también mencionó Ángel Barraco recién, que es la propuesta del CUS, de la cobertura universal de salud, que sin dudas va a impactar en el campo de la salud mental, aunque no podamos prever la especificidad de eso. Entonces yo veo elementos de contexto en el campo de la salud, en el campo de las adicciones y particularmente en el campo de la salud mental, que entiendo no hacen de este borrador malísimo, espantoso, brutal y antiguo, aparte, completamente antiguo, de decreto. No veo en eso algo completamente excepcional o por fuera de algunos atravesamientos que están presentes en un contexto histórico, como mencionaba al comienzo, que afecta a la salud mental, a nuestras prácticas y a la dignidad de las personas con las que trabajamos. Gracias. Bueno, hola. Primero que nada agradecer la invitación. Con Luis estamos acá en representación de la ARCSAM, Asamblea de Residentes y Concurrentes. ¿Se escucha? Sí. Un poco yo quería hacer referencia a algo que se nombró recién y que se viene nombrando a lo largo de la mesa, que son los retrocesos en lo que respecta a la salud mental, y contar un poco la experiencia nuestra de la Asamblea. En el año 2015 la Asamblea tuvo una participación bastante activa en lo que fue la separación de lo que era en su momento la Residencia Concurrencia de Salud Mental.
se dividió en lo que es una residencia de psiquiatría y una residencia de psicología. En ese momento, bueno, Ángel, entre otros tantos, nos acompañaron bastante en lo que fue el reclamo, en lo que es nuestra formación, y que principalmente consideramos va en contra de lo que quiere implementar la ley, que es la interdisciplina como su mayor bastión, si se quiere. Y si ya desde lo que es la formación nos dividimos en lo que es una residencia de psicología, una residencia de psiquiatría, sin hacer mención al resto de las residencias que se considera como si no formaran parte, ¿no? Lo que es TO, trabajo social, musicoterapia, y no se las incluye como si fuera parte del equipo interdisciplinario. Ya desde ese momento, bueno, podemos empezar a ver los retrocesos que viene teniendo lo que era la ley de salud mental, y ni hablar de lo que sucede actualmente. Para lo que es puntualmente esto, bueno, escribimos desde la asamblea un documento que Luis va a leer. Gracias, y gracias a los organizadores y a todos por venir. Bueno, este documento, este breve escrito, intenta reflejar algunos de los debates que venimos teniendo en la ARCSAM, que es la Asamblea de Residentes y Concurrentes de Salud Mental del área metropolitana, incluyendo Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Nación también. Es una asamblea que se reúne periódicamente para debatir el conjunto de problemáticas que atraviesan nuestro campo y en particular las cuestiones que atañen a nuestra formación como profesionales en efectores públicos de salud. En el mes de noviembre, ante el anuncio del proyecto de la nueva reglamentación, del nuevo proyecto de decreto de la Ley Nacional 26657, nos agarró justo en el marco de las jornadas metropolitanas de residentes de salud mental, y desde esta asamblea se promovieron intensos debates los 3 días de jornadas, a partir del cual, en asambleas que fueron masivas, nos pronunciamos en contra del proyecto de decreto y a favor de la plena implementación de la ley. En nuestro trabajo cotidiano, en el marco de residencias y concurrencias interdisciplinarias, constatamos la importancia del abordaje integral del padecimiento subjetivo, que de acuerdo a lo que la clínica nos enseña, lejos se encuentra de reducirse a un trastorno mental o del comportamiento, tal como sugería el proyecto de reglamentación. Por el contrario, la salud mental se nos revela como un proceso complejo y multideterminado. Consideramos que la vigencia de la ley de salud mental nos enriquece al posibilitarnos trabajar en el seno de equipos conformados por múltiples disciplinas y discursos, teniendo como eje la concepción de salud integral y la perspectiva de derechos. La ley también ofrece un marco que legitima abordajes comunitarios, priorizando la voz y las necesidades de los usuarios. Sin embargo, en nuestros espacios de trabajo y formación, nos encontramos con distintos obstáculos respecto a la implementación de la ley. Por un lado, falta de conocimiento de muchos profesionales respecto del marco legal y del proceso histórico por el cual el mismo se construyó. Por el otro, falta de consenso entre los trabajadores de la salud mental respecto al espíritu de la ley y los efectos concretos que ésta tiene en las prácticas y en la configuración de los servicios de atención, algo que se mencionó en la mesa. Por otra parte, respecto a nuestros programas de formación, en consecuencia de nuestras prácticas, consideramos que los mismos son en gran medida aún discordantes con el espíritu de la ley. Actualmente, como para ejemplificar, las perspectivas de salud mental comunitaria y atención primaria de la salud, inclusión social, se encuentran a veces restringidas a 2 rotaciones específicas en nuestro recorrido formativo, en lugar de ser pensadas como lógicas que atraviesan los distintos dispositivos en los que intervenimos. Para avanzar en la implementación de la ley, creemos necesario trabajar en la construcción de puentes entre los diferentes actores del sistema de salud y también con otros sectores y actores sociales. Instancias como las que nos convoca hoy son pasos en este sentido, al fomentar espacios de debate y reflexión colectivos. Asimismo, además de luchar por la construcción de los dispositivos alternativos, consideramos importante que podamos conocer, fortalecer y articular con los múltiples recursos existentes hoy en nuestra comunidad, para lo cual el trabajo en territorio y el diálogo con los diferentes saberes disciplinarios y no disciplinarios se constituyen como herramientas insoslayables. En consonancia con el espíritu de la ley, nuestro desafío consiste en no constituirnos como meros reproductores de un modelo clínico restringido a lo asistencial, sino en pensarnos como agentes de salud pública y actores políticos que, en confluencia con otros actores sociales, como los que participamos hoy acá, podamos transformar el campo de la salud mental
desde una perspectiva centrada en los derechos humanos. Muchas gracias. Mi nombre es Rafael Abramovici, yo soy psicólogo psicoanalista, participo del Movimiento Nacional en Defensa de la Salud Mental, la verdad que es para felicitarnos entre todos hasta cierto punto, porque yo creo que este tema, esta apelación a la unidad, a la fuerza conjunta, etcétera, etcétera, nos tiene que interpelar a nosotros mismos acerca de esto, cómo se logra esto, cómo se afianza esto de alguna manera. Y fundamentalmente, lo último que dijiste, Luis, esto es un hecho político, desde la política, ustedes se forman también políticamente. Este es un acto político. Si es como Ángel lo digo muy claramente también. Si esto es así, a mí me parece importante que cada uno se lleve este acto político de alguna manera para sus propios lugares, organizaciones, para recrearlo, para llevar estas fuerzas de alguna manera y crecer entre todos. Pero en particular, dado que me parece que en algunos nos ha hecho cierto ruido de alguna manera, la presencia política, y bienvenidos los partidos políticos, los asesores políticos, lástima que no vinieron los diputados, me gustaría preguntarle al asesor del diputado radical, si de alguna manera, si en pocas palabras, ustedes que vos hablaste concretamente de la posibilidad de reforma con respecto a la ley, si ustedes tienen pensado alguna idea de qué reformar de esta ley, por un lado, y por otro lado, cómo podríamos nosotros desde aquí, dado que te ubicás en el lugar de unidad y de la implementación de la ley, cómo podríamos nosotros, o qué podrías llevarte vos de alguna manera de esta reunión política para poder llevarle a tu diputado y a Cambiemos de alguna manera la férrea voluntad de que no haya ningún tipo de reformulación, ningún tipo de cambio, sino de plena implementación. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Rafael. Rafael, yo soy psicólogo, hace 17 años que trabajo en la profesión, me integro a la Comisión de Diputados después de armar un centro integral en Pergamino, plenamente implementando la ley de salud mental y copiando a Alberto. Digo copiando porque si vos en las primeras charlas que dábamos eran iguales las diapos, o sea, por eso nunca dimos una diapo de cómo estaba armado el centro porque eran iguales. De ahí vengo, de una plena implementación de la ley, sé que es posible. No presentamos ninguna modificación ni pretendimos, primero con Gutiérrez y hoy corrijo ya, el compañero me decía, hoy yo no soy asesor del diputado Gutiérrez porque es mandato cumplido, soy asesor del diputado Hernández. Cuando me refería a que se vienen cambios en la modificación, no es que lo vayamos a implementar nosotros lo vamos a defender. Como lo hemos defendido durante 4 años y lo vamos a continuar haciendo. ¿Qué nos llevamos? Bueno, mira, sobre fin de este año, hace un mes aproximadamente, convocamos a todos los diputados, fui uno de los organizadores, para lograr la plena implementación de la ley. Estuvo Alberto, buscamos convencer a nuestros diputados y a todos los diputados de que esto no es una ley, porque a ver, en medio como estrategia también se ha dicho dentro de Espacio Cambiemos, esto es una ley kirchnerista y como todo lo kirchnerista no hay que votarlo, y eso no es cierto, no es una ley kirchnerista, es una ley en la que tiene consensos dentro de todos los espacios políticos. Entonces esa estrategia había que desmistificarla y por eso creamos ese consenso en el cual fueron los asesores de todos los espacios políticos. ¿Qué reformar de la ley? Yo voy por la plena implementación de la ley. Ampliaría el concepto de riesgo cierto inminente, lo pasaría pero esto es una opinión personal, no del diputado. De hecho hay un proyecto que hemos porque por una cuestión de que en la práctica lo vivo, insisto, desde 18 años que trabajo en esto, el concepto de riesgo cierto inminente hace alusión a una cuestión de certeza, a un aquí y ahora, y que es cierto, que a un rigor científico que en lo humano no existe.
Y el aquí la hora hace que el chico que intentó suicidarse el lunes y el martes y que posiblemente lo haga mañana, hoy lo evalúa porque va con su familia, el CPA, y el CPA no lo juzga con el riesgo cierto inminente. Estamos hablando de una modificación ínfima que nada tiene que ver con modificar el espíritu de la ley. Aparte del Código Civil. ¿Cómo, perdón? Sería la modificación del artículo 482 del Código Civil, ¿no? ¿Cuál? El riesgo cierto o inminente. Cuando se cambió el criterio de peligrosidad, se cambió en el artículo 482, inserto en la ley, pero se modificó el código. O sea, si ustedes quieren modificar algo, tienen que ir a modificar el Código Civil, no la ley. No, a ver, tendrías que leerlo para que veas que son 3 palabras que cambian nada más. A ver. No, bueno. ¿Lo podés elegir, por favor? ¿Qué palabra? No tengo el proyecto acá. Tendría que pasártelo hoy, te lo ofrezco si querés pasártelo por mail, que va a llegar. Porque si no vamos a quedar, a ver, va a quedar como conclusiones que queremos modificar la ley y la verdad es que ha sido todo lo contrario y que queremos y buscamos la plena implementación de la ley. Pero no creéis que puede, perdón, el intercambio, no pensás que puede ser de riesgo cierto e inminente el hecho de que por 2 palabras se abra la posibilidad de reformular esto de alguna manera, que acarree de alguna manera, como sabemos que ocurre en la actual administración, que a partir de abrir un poquito una puerta de alguna manera se cree todo una idea de que efectivamente se está consensuando, etcétera, cuando es clarito de que el consenso actual en esta reunión es que no se cambia nada, se implementa todo lo que no se ha implementado todavía, por otro lado, ¿no? No veo la contradicción. No veo la contradicción. Hola. Yo creo que, porque por ahí no conocen, digamos, Marcos, el temor de él era el tema del artículo 4. Entonces, muchos diputados, como Solá y bueno, muchos, han presentado proyectos, hay 3 o 4 y hay uno que es terrible, la internación compulsiva, el secuestro, digamos, ya por ley prácticamente. Entonces, por ahí, no sé, yo... Sí, es así. Lo que digamos, Marcos temía era que por ese tema, digamos, ¿no? Y para nada la idea es de volver a la peligrosidad, era como aclarar que era eso, digamos. Que me parece que se podría hacer en la reglamentación, pero tampoco hay que tocar nada por el riesgo cierto inminente de que cualquier cosa que, digamos, y además yo tengo, digamos, esto que decía el ministro, que va a acercar a todos los sectores por las cuestiones que aparecen. Esto yo tengo la plena certeza de que no va a pasar, no se va a cambiar, no se va es para implementar, digamos, ¿no?, la asunción de Luciano Grasso. Por supuesto, lo que decía Ángel, uno nunca sabe las presiones, pero, digamos, conociéndolo me parece que es para implementar, digamos, ¿no? Bueno, y esto yo lo sé ciertamente. Una aclaración. O lo cambiamos. El Mario Fiat, senador, dijo que a partir de esa modificación no sería necesario derogar el artículo 4, porque había proyectos para derogar el artículo 4, es decir, separar las adicciones de la ley de salud mental. En función de eso es que definimos mejor el concepto de riesgo de cierto inminente, porque es confuso, hay que leer la reglamentación para darse cuenta que es confuso, y de hecho, el proyecto, por si lo quieren ver, les paso el mail. Un senador recientemente dijo que no era necesario derogar el artículo 4 y que los proyectos presentados, entre otros por Felipe Solá y un protocolo de internación que se implementaría incluso de Cedronar, que desconoce por completo la ley como si no existiera, no sería necesario esa implementación con esta modificación. Esa fue la intención. Respecto a si vos me decís si hay un riesgo de tocar la ley y que eso abra la puerta a tocar otra parte de la ley, sí es un riesgo que decidimos asumir también desde la práctica. El objetivo es el que explicaba Alberto. La repercusión fue que hoy buena parte de Cambiemos, también del Senado, avala, apoya e incentiva la ley de salud mental. Respecto de si
se pueden implementar derechos humanos de la ley de salud mental, pero si violamos derechos humanos de jubilados y demás. Bueno, yo la verdad soy especialista en adicciones, poco por adicciones, lucho por adicciones en la comisión y me parece que son otros los que tienen que responder por los derechos humanos de jubilados y otras reformas que se implementen. Buenas tardes a todos, mi nombre es Liliana Cove, soy la presidenta de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Acá el arte lamentablemente no fue convocado. Bueno, esta red se formó por el Frente de Artistas del Borda, que tiene 34 años de lucha, de resistencia por la desmanicomialización a través del arte con los usuarios. A Trinity, por supuesto que lo conocemos, porque siempre participó y es un gran militante por la desmanicomialización. Bueno, esto como presentación, lo que yo quería decir especialmente a los representantes de los partidos, que esta reforma es tenía como objetivo, decían, que era imposible implementar la ley, era imposible el cierre de los manicomios para el año 2020. O sea que el fondo de todo esto es político, el fondo, o sea que hablar a mí en este momento de reformar algunas 3 palabras o cambiar algunos temas o algunos artículos, me parece que son chicanas para no poner la voluntad política para implementar la ley, porque esta ley realmente defiende los derechos humanos de los pacientes psiquiátricos. Y hace poco nosotros hicimos unas jornadas, este fin de semana, en donde los usuarios hablaban sobre los efectos de la Ley Nacional de Salud Mental. Y realmente fueron efectos muy positivos para ellos, se empoderaron, empezaron a reconocer que tenían derechos. Entonces no nos tenemos que olvidar de que ellos son los sujetos de derechos de esta ley. Y a ellos tenemos que defenderlos. Por eso me parece que lo que tenemos que hacer es hablar no solo de la implementación, sino de llevar a cabo, de cumplirla la ley, y que para eso hay que poner voluntad política, hay que poner recursos, distraer los recursos que se ponen para cosas que no son tan necesarias, y no distraernos en estas chicanas de corregir algunas palabras o algunos temas, que como por supuesto no debe existir ninguna ley en el mundo que sea perfecta, ninguna, pero bueno. Tiene un curso anual sobre gestión y administración de servicios de salud mental. Eso es un nombre más largo. Que, digamos, una de las clases las da Alberto Saba, digamos, ¿no? Que lo incluimos. También hemos incluido a la Red FUB, digamos, tratamos, este año no, porque, bueno, con los feriados cambiaron y achicamos, pero digamos, tratamos de que estén todos los sectores ahí. Y bueno, están incluidos porque creemos que tienen que ser parte, tanto los usuarios y familiares como, bueno, el arte, digamos, es intersectorial esto, ¿no? Que es esto que la ley también marca. Después hay un temor que el otro día lo hablaba con Ángel acerca del 2020, ¿no? El 2020 ya estamos y a mí me gustaría por lo menos empezar a ver cambios, digamos, y que se empiece a implementar, digamos, ¿no? Porque está el riesgo también, ven que la ley no sirve, cerramos los manicomios, todos los locos afuera y pasa lo que nos decía, ¿cómo se llamaba? Alain Frances, que terminaron todos en la cárcel, digamos, ¿no? Los tiraron en Estados Unidos. Entonces, sí, en las calles, pero bueno, después en la cárcel, ese es el camino. Entonces, habría que ver qué proponemos con eso, ¿no? Porque me parece que podemos proponer, yo tengo algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, en Cedrona, cuando te dicen, bueno, si cerramos las comunidades terapéuticas, ¿quién los atiende? Bueno, empecemos, cerramos una comunidad, ese dinero y profesionales a un hospital, cerramos otra comunidad a otro, y así, y uno ve que, no sé si para el 2020, pero en algún momento será transferido, digamos, eso que va al sector privado de las comunidades terapéuticas, ¿no? Que va a terminar el sector público, y me parece que esa sería una buena señal, ¿no? Porque estos 2 años es como muy ya, digamos, ¿no? Alberto, disculpa, me parece que tenemos que centrar en algo que se nos escapó.
y es que cuando se suele decir la ley fundamental, se habla del presupuesto. El presupuesto es justamente donde se juega la direccionalidad política de un gobierno y de una sociedad. Pero tenés 4 monovalentes. Por eso, votamos... Capitales generales que no tienen... Déjame que te digo, se votó hace poquito en la Ciudad de Buenos Aires 3.000 millones de pesos para salud mental. 800 millones para el Borda, 800 millones para el Moyano, y así en forma decreciente. Hicimos una cuenta así muy rápida. En este momento, que es otra de las denuncias que hay que hacer, es el vaciamiento de los hospitales neuropsiquiátricos, pero no por un proceso de desinstitucionalización como establece la ley, sino justamente por un proceso de deshospitalización que tiene que ver cómo se están mandando los pacientes a las clínicas privadas, ¿no es cierto? Si uno hace una división de 800 millones de pesos en el Hospital Borda, 600 pacientes, cada cama son 100.000 pesos por mes, cada cama. Hagan cuenta, con el 30% de ese dinero, si no, verdaderamente no podemos brindarle a quien no tiene vivienda, quien no tiene trabajo, quien necesita apoyo material, y encima nos queda un 66% para seguir haciendo muchas más cosas. Tenemos que empezar a hacernos cargo que el presupuesto es una responsabilidad ética de todos nosotros. Es hacia qué lado van los recursos. Vos lo que estás diciendo es una utopía, porque acá los recursos van a ser los privados o concentrados. Bueno, si se implementa la ley, la verdad que no tendrían que ir a los privados, tendrían que... el tema también, y es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, los que estamos acá y los que no pudieron venir, y que, digamos, es un trabajo de concientización de los profesionales, porque también es cierto que en los hospitales generales, si uno hace una encuesta, muchos rechazan la internación de usuarios, de personas con padecimiento mental. Esto es cierto y tenemos que hacernos cargo, y también, bueno, tiene que ver con la formación desde la universidad, ¿no? Donde, bueno, por ahí se forma, digamos, en parte en alguna orientación. Pero se sigan formando en los manicomios. Bueno, claro, también, eso también es una contradicción, claro. Bueno, en ese punto, a mí me parece que... Bueno, sí, pluralidad de voces dijimos al principio, y eso es lo que intentamos. La verdad es que en principio tenemos que cerrar, y entonces queríamos agradecerles a todos y todas por venir. Las palabras de cada uno de los locutores de esta reunión, y yo quisiera subrayar una cuestión que me parece muy importante, ¿no? Que es el tratar de pensar cómo luchar por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Porque no solo se trata de conocerla, de defenderla y promover e implementarla, sino también pensar en los modos de articulación de todos aquellos que intentamos defender la Ley Nacional de Salud Mental y luchamos por su plena implementación. La verdad es que si algo de positivo tuvo este mamarracho de proyecto de reforma de la reglamentación, y digo mamarracho por todas las razones que se dijeron, está mal escrito, va en contra del espíritu de la ley, puede ser declarada inconstitucional, viola muchos de los derechos que la Ley Nacional de Salud Mental garantizaba, pero lo que tuvo de positivo fue que nos movilizó a muchos actores, muchos de los cuales yo sentía que estaban dormidos, como por ejemplo las asociaciones psicoanalíticas, como por ejemplo las facultades de psicología, que hasta ahora no se habían pronunciado públicamente en una defensa férrea de la Ley Nacional de Salud Mental, y tuvo que venir... ¿Cómo? Y ahí nomás. En este momento muchos de los comunicados fueron tibios, uno podría decir, y por eso, efectivamente, pero la verdad es que aparecieron voces que hasta este momento estaban en silencio, y al mismo tiempo nos obligó a tratar de pensar modos de organizarnos. Hubo una conferencia de prensa que fue movilizada en principio por un comunicado muy rápido que saca el CELS, y al cual adherimos muchos grupos muy rápidamente, porque seguramente en el detalle alguien podría decir,
falta agregar tal cosa, o mejor esto redactado de otra manera, pero en el fondo todos estamos de acuerdo de que había que salir muy rápido a comunicar nuestra defensa por la Ley Nacional de Salud Mental. Rápidamente se organizó una conferencia de prensa donde también hubo muchos actores y mucha gente. El Centro Cultural de la Cooperación nos quedó chico, lamentablemente no se pudo hacer en el Congreso como se hubiese querido, y rápidamente se empezó a organizar una asamblea multisectorial. Esta es otra manera de apoyar a la lucha por la plena implementación, en donde tenemos que ser muchas voces, y para hacer honor a la definición de la salud mental tal como dice la ley, tenemos que actuar en una dinámica que no busque, como decía el proyecto de reforma, un estado de bienestar individual, sino una dinámica de construcción colectiva en defensa de los derechos humanos. Bueno, muchas gracias. A todo lo bueno que trajo aparejado este mamarracho de decreto, como dice Luis, también se lo llevó puesto Andy Blake. Eso está muy bien. Me va a subir esto.